Sin embargo, parece que los discípulos nunca lo tomaron realmente en serio. Los discípulos no esperaban que Jesús muriera. Como cualquier buen judío, ellos creían que un día Dios enviaría a su Mesías para liberar a su pueblo. Pero en sus mentes, la verdad del Mesías de Dios no moriría y ciertamente no moriría una muerte indigna. Sin embargo, sabemos que al llegar al momento de Mateo 26, la muerte de Jesús está cerca. Por lo tanto, ahora Jesús necesita hablar con sus discípulos más claramente y con más fuerza acerca de su muerte. Les advierte aquí en el primer verso de Mateo 26 que será entregado para ser crucificado. En los siguientes versos, los jefes de sacerdotes y los ancianos planean detener a Jesús en secreto y matarlo. Y luego tenemos esta hermosa escena en la casa de Simón el leproso, donde una mujer unge a Jesús con un perfume caro. Los discípulos no aprecian su extravagante acto de adoración y critican su ofrenda generosa. Jesús los reprende y explica el acto el acto profético que va justo delante de ellos. Lo que esta mujer ha hecho es preparar a Jesús para el entierro. Otra advertencia de su inminente muerte. Pero como cada otra advertencia, los discípulos siguen siendo ignorantes. A continuación, vemos a Judas haciendo un acuerdo con los principales sacerdotes para traicionar a Jesús antes de que lleguemos a la Cena Pascua y la Santa Cena. Jesús ha estado insinuando su muerte desde hace bastante tiempo, pero en esta cena especial, la Santa Cena, lo explicará con más detalle. Leemos Mateo 26, los versos 14 y 15. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas va a los jefes de sacerdotes y les pregunta, ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Me parece que el esquema de los jefes de sacerdotes para arrestar a Jesús no era un secreto, no era un buen secreto. De alguna manera Judas sabía que era seguro acercarse a ellos con la idea y están de acuerdo. Me ha preguntado por qué Judas traicionó a Jesús. ¿Cuál fue su motivación? La Biblia no ofrece una razón concreta, así que todo lo podemos hacer es hacer conjeturas educadas. Algunos investigadores sugieren que Judas poco a poco se fue decepcionándose de Jesús. Creen que a través de los años Judas se hizo cada vez más
desconfiado de Él. Más desconfiado de Él. Tal vez, es posible. Otros sugieren que Judas se impacientó y quiso torcer el brazo de Jesús. En otras palabras, Judas quería que Jesús fuera el Mesías, que él y los otros judíos imaginaban. Por lo tanto, Judas quería que Jesús tuviera más prisa en derrotar a Roma. Derrotar a Roma y liberar el pueblo de Israel. Eso es posible, tal vez. Pero esa teoría tampoco me parece bien. Leamos los versos del 17 al 25 y después explicaré lo que pienso que fueron los motivos de Judas. El verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeron, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más la valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has hecho, le contestó Jesús. Imagínate que tienes un plan secreto para traicionar a un amigo, pero antes de implementar ese plan, tu amigo le permite saber que él es consciente de tu traición. Pero él todavía quiere que quedes y comas con él. Y él no quiere comer cualquier cena contigo. Él quiere comer su última cena contigo. Esto es lo que está sucediendo aquí en Mateo, el capítulo 26. Jesús ha estado tratando de decirle a sus discípulos que Él será entregado para ser crucificado, pero sin que estuvieran los discípulos enterados. El drama ya comenzó a desarrollarse cuando Judas acordó traicionar a Jesús. Ahora, Jesús deja saber a todos sus discípulos, incluyendo al traidor entre ellos, que esta traición conducirá a su muerte. Entonces, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Qué pensaba Judas cuando se enteró de que Jesús sabía de su plan? Y cuando Judas supo que Jesús sabía, ¿por qué continuó con su traición? Muchas preguntas. Comencemos con la primera. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Te dije lo que los eruditos piensan. Aquí están mis pensamientos, por lo que valen, ¿ok?
Primero, creo que Judas fue motivado por la codicia. Por la codicia, al menos en parte. Sabemos por el Evangelio de Juan que Judas era responsable de las bolsas de dinero y regularmente las robaba. Ganar dinero a través de medios cuestionables fue una tentación para Judas. Ganar dinero a través de medios cuestionables fue una tentación para Judas. Cuando Judas oyó que los líderes religiosos buscaban atrapar a Jesús, creo que Judas vio la oportunidad de ganar algo de dinero. Sin embargo, en mi opinión, no creo que Judas pensaba que Jesús sería dañado. Realmente no, porque a través de los evangelios, en muchas ocasiones, Judas fue testigo de que los líderes religiosos intentaban matar a Jesús. Pero cada vez Jesús se escapó. A través de los evangelios, en muchas ocasiones, Judas fue testigo de que los líderes religiosos intentaban matar a Jesús, pero cada vez Jesús se escapó. Cada vez Jesús obtuvo el mejor de sus acusadores. Tal vez Judas pensó, ¿por qué esta vez sería diferente? Por lo tanto, creo que Judas traicionó a Jesús porque vio la oportunidad de ganar dinero. Y además hacer que los líderes religiosos parecieran absurdos. ¿Ok? Absurdos. Sí. Gracias. Pero tan pronto como que Judas sabe que Jesús conoce su plan. ¿Por qué continuó? No lo sé. Tal vez Judas razona que ya que Jesús sabe de la traición, estará mejor preparado para manejarlo, pero no lo sé. Cualquiera que sea la verdadera motivación de Judas, parece evidente que sus planes no van como se esperaba. Judas lamenta sus acciones tan severamente que él devuelve el dinero a los jefes de sacerdotes y estaba tan angustiado después del arresto de Jesús que no podía vivir consigo mismo. Preguntando por los motivos de Judas es una conversación interesante, pero lo que más intriga es lo que sucede a continuación. Y lo que sigue es que Jesús continúa compartiendo su última cena con todos sus discípulos, incluyendo aquel que lo traicionaría. Leemos los versos del 26 al 30 de Mateo 26. 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se le ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados.
Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús compartió comidas con todo tipo de personas. Jesús compartió comidas con todo tipo de personas. Como nosotros probablemente sabemos, las comidas eran muy importantes en esa cultura, como lo son en la mayoría de las culturas. En la tierra del antiguo cercano oriente, compartiendo una comida se consideraba un contacto social significativo e incluso íntimo. Entre los antiguos judíos religiosos, el comer con una persona implica la aceptación religiosa de esa persona. No es de extrañar entonces que los líderes religiosos e incluso los discípulos de Jesús cuestionaron el tipo de personas con las que Jesús eligió compartir una comida. Cuando Jesús compartió una mesa con recaudadores de impuestos y pecadores, estaba enviando un claro mensaje de que los aceptaba. Cuando leemos los evangelios, encontramos que Jesús deliberadamente conversó con los tipos de personas equivocadas. Comió con gente equivocada e incluso tocó a personas equivocadas y las curó en el día equivocado de la semana solo para hacer un punto. Los líderes religiosos se quejaron de que Jesús puso un mal ejemplo como un hombre santo al dar la bienvenida a los pecadores conocidos en su círculo. En sus mentes, Jesús debió haberse disasociado públicamente de pecadores. Pensaban que Jesús debía haberlos convocado al arrepentimiento y al estudio religioso antes de asociarse con ellos. Pero eso no es lo que hizo Jesús. Cuando los líderes religiosos criticaban la compañía que Jesús mantuvo y las tácticas que usaba, Jesús respondía a decir: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Jesús pasó tanto tiempo con las personas equivocadas que lo llamaron un borracho y un glotón, un amigo de los pecadores. Incluso sus discípulos a veces cuestionaban la hospitalidad de Jesús. ¿Recuerdas cuando los discípulos de Jesús reprendieron a los padres por traer a sus hijos a Jesús? ¿O qué pasó con el tiempo en que sus seguidores reprendieron al ciego para gritar a Jesús? Mencionamos anteriormente que los discípulos criticaron a la mujer por dar un regalo tan caro a Jesús. Y entonces hubo el tiempo que los discípulos querían matar a los extranjeros que rechazaban a Jesús.
Es curioso, ¿no? Cómo a veces aún los amigos y seguidores más cercanos de Jesús no saben cómo tratar a las personas equivocadas. Las actitudes de ambos, de los discípulos y los líderes religiosos, estaban incorrectas. Cada vez que ellos cuestionaban su ministerio a ciertas personas, Jesús los reprendía y corregía y luego continuaba ministrando al sufrimiento y a los miembros más vulnerables de la sociedad. A pesar de las críticas, Jesús continuó recibiendo a los marginados y al extraño. Esto es lo que sabemos acerca de Jesús. Él siempre se sentará a la misma mesa y comerá comidas con personas con las que nadie más quiere sentarse. Si tienes hambre, si tienes sed, Jesús siempre te dará la bienvenida a su mesa. Como sabemos, la última comida que Jesús compartió con sus discípulos era una cena de Pascua. Los judíos celebraron la Pascua año tras año para conmemorar el evento del Éxodo. El evento del Éxodo. Como comunidad de fe, acordaban juntos cuando Dios milagrosamente libró a los israelitas de los siglos de servidumbre en Egipto. Como judíos, Jesús y todos sus discípulos celebraron la Pascua desde que eran niños. Como hubiera sido la costumbre, Jesús y sus discípulos contaron la historia de la Pascua, la historia de la liberación pasada de Israel. Pero esta noche sería un poco diferente, ya que Jesús volvería la atención de sus seguidores del pasado al futuro y contaría la historia para apuntar hacia una liberación mucho más cercana. Jesús usa un lenguaje extraño para explicar esta comida. Él llama al pan su cuerpo y lo comparte con ellos. En el Evangelio de Juan, su lenguaje es aún más fuerte y extraño. Les dice a la gente que Él es el pan vivo y que el pan es su carne, que Él da para la vida del mundo. Confundido por lo que quiso decir, los judíos discutieron sobre eso por un tiempo, preguntándose cómo Jesús podría dar su carne para comer. Obviamente su oferta no sonaba apetecible. Sin embargo, para que los discípulos participaran en esta nueva comida con Jesús, significaría que ellos debían unirse a Jesús y su destino. Después Jesús ofrece la copa a sus discípulos. Él les dice que es su sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En la antigua Palestina, sangre derramada en su vernáculo se refiere a una muerte violenta, una muerte violenta.
Jesús es inocente, sino va a morir la muerte del culpable. Y aunque Jesús nunca ha defendido la rebelión violenta contra Roma, va a sufrir el destino que Roma infligía a los rebeldes violentos. Jesús intentó una y otra vez explicar a sus seguidores más cercanos que Él iba a Jerusalén a cumplir su obra del reino, a ser entregado a los paganos y muriendo una muerte vergonzosa. Este había sido el plan de Dios desde el principio. Así es como Jesús daría su vida como rescate por muchos. Pero los discípulos no podían entenderlo porque esto estaba tan lejos de su cosmovisión. Ni siquiera apreciaron el hecho de que cuando Jesús habló de su próxima muerte, lo quiso decir en un sentido literal o concreto. Si lo hubieran hecho, podrían haber decidido no seguirlo más. Pero ahora, en la Pascua, había llegado el momento de dejar de insinuar lo que estaba a punto de suceder. Había llegado el momento de explicar completamente lo que significaba su próxima muerte. Y como profesor Thomas Wright ha dicho, cuando Jesús quiso explicar a sus discípulos completamente la naturaleza de su muerte, Jesús no les dio una teoría. Jesús no les dio una teoría, les dio una cena. Les dio una cena. Les dio lo que ahora llamamos la cena del Señor o la Santa Comunión. Así como la Pascua fue un recordatorio constante y la proclamación de la redención de Dios de Israel, de la esclavitud en Egipto. Así es el guardar el mandato de Cristo de comer el pan y beber la copa es un recordatorio y una proclamación de la liberación de los creyentes de la esclavitud del pecado a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. En la mesa de comunión recordamos, experimentamos y nos encontramos con Cristo. En lugar de una Pascua apuntando hacia atrás el gran sacrificio por el cual Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La cena que Jesús compartió con sus discípulos apunta hacia el gran sacrificio por el cual Dios iba a rescatar a su pueblo de su última esclavitud, de la muerte misma y de todo lo que contribuye a ella, el mal, la corrupción y el pecado. La cena que Jesús compartió con sus discípulos y la cena que compartimos la semana pasada habla del verdadero éxodo, el verdadero retorno del exilio. El cuerpo de Cristo dado por nosotros, la sangre de Cristo derramada por nosotros. Esa comida nos recuerda el nuevo pacto establecido por Jesús. El sacrificio que Jesús hizo sería el medio por el cual nuestros pecados serían perdonados.
el medio por el cual Dios trataría el pecado que había causado nuestro exilio y vergüenza. Thomas Wright dijo una vez, si queremos saber quién es Dios, si queremos saber quién es Dios, mira a Jesús. Si queremos saber cómo Dios cuida por las personas, incluso las personas equivocadas, miremos a Jesús. Wright también dijo, si queremos saber lo que significa ser humano, mira a Jesús. Si queremos saber lo que significa ser humano, mira a Jesús. Si queremos saber cómo tratar a las personas, especialmente a los tipos de personas equivocadas, entonces miremos a Jesús y veamos cómo Él cuidaba de todo el mundo, incluso aquellos que nadie quería cuidar. A lo largo de su ministerio, Jesús se sentó a la mesa y comió comidas con todo tipo de personas. Cenó con líderes religiosos y recaudadores de impuestos, con creyentes y pecadores. Jesús dio la bienvenida a los vulnerables y a los sufrientes. Amaba al rechazado y el extraño. Incluso al final, Jesús ansiosamente deseaba comer su última cena con una docena de seguidores defectuosos y falibles, incluyendo uno quien lo traicionaría, otro quien lo negaría y todo quien lo abandonaría en su momento más importante de necesidad. Antes de su muerte, Jesús introdujo una clase diferente de cena a sus discípulos, una comida que quería que compartieran entre sí y con todos los que tienen hambre y sed cuando se fue. Predicar el Evangelio es predicar que Jesús sigue recibiendo a su mesa a los vulnerables, a los marginados, a los que sufren y al extraño. Para los hambrientos, Jesús dice, ven y come y sea satisfecho. A los sedientos, Jesús dice, ven y toma y sea saciado. La mesa del Señor está siempre abierta. Todo el mundo está siempre bienvenido. Pongámonos de pie juntos, por favor. ¿Quién está invitado a cenar? ¿Quién está invitado a cenar? Todos. Todo el mundo está invitado a cenar con Jesús. ¿Tienes hambre hoy de la bondad de Jesús? ¿Tienes sed hoy del amor de Dios? Jesús te da la bienvenida a su mesa. Jesús te da la bienvenida a su presencia. Si tienes hambre hoy, ven. Si tienes hambre, si tienes sed hoy, ven. Vamos a orar y confiar en que Dios nos alimentará de su mesa de gracia. Oremos, por favor. Oh Señor, con corazones humildes venimos a ti hoy.
Confesamos que nos hemos deleitado en comida que no ha satisfecho. Hemos bebido de pozos que no saciaron nuestra sed. Pero hoy, Señor, hemos escuchado tu invitación. Venimos a tu mesa de gracia. Tenemos hambre, Jesús. Tenemos sed, Jesús. Perdónanos, Señor, por buscar sustento en otro lugar. Llénanos con nueva vida y nuevo propósito. Llénanos con poder por tu Espíritu, para que podamos ir a todo el mundo y dar la bienvenida a otros a su mesa de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Fidelidad, no me queda más que adorarte. No me queda más que reconocer que tú eres el rey de mi alma. Y para poderlo proyectar, pues ponemos aquí, ¿verdad? Para proyectarlo, pero primero lo vamos a cantar una vez nosotros. Que no le... Y... Gracias por tu amor.